Pero hay un remedio. Cristo es el remedio. Y les daba multitudes se convertían. Porque ese es el evangelio. Ahí está el poder. Si tú empiezas a razonar, no, es que si le digo esto se va a enojar. No, es que... Entonces, hermanos, la Biblia dice que no somos siervos de Jesucristo. Porque si queremos agradar a los hombres, no somos siervos de Jesucristo. Tía, estás en pecado. Eso es fornicación, es adulterio. La Biblia dice que eso es condenación eterna. Te vas a ir al infierno. Te lo tengo que decir, lo quieras aceptar o no. Yo respeto tu religión porque no me estoy metiendo en tu religión. Estoy atacando tu pecado. Entonces entiende eso primero. Estás en pecado, pero también yo te vengo a decir, no solo tu pecado, te vengo a centrar, pero también te vengo a decir que hay un remedio. La sangre de Jesucristo tiene poder. Él te va a perdonar todo lo que hiciste. No te preocupes. ¿Quieres eso? ¿Quieres el perdón? Porque a lo mejor al principio te sentiste acusado por lo que te dije, pero hay un remedio. Entonces el problema no es la enfermedad. Hay una cura. Oye, si tú dices, tengo fiebre, pero yo traigo la cura, traigo un metamizol, ese te baja la fiebre. ¿Lo quieres? Sí. Pum, para adentro. Se quitó la enfermedad. Entonces nosotros llevamos la cura, el evangelio. Hay una justificación por la fe, hay un perdón. Y después de eso, tú debes de ser santo. Debes de caminar en santidad. Es la santificación. Ya no debes de robar, ya no debes de matar, no debes de adulterar, no debes de fornicar. Ese es el proceso. Cuando nosotros enseñamos eso, realmente estamos enseñando el evangelio. Entonces se dan cuenta, hermanos, que estos tres ingredientes, cuando no están en una predicación, ¿quién sabe si se esté predicando el evangelio? Otra vez. ¿Quién sabe si se esté predicando el evangelio, hermanos? Entonces mucha gente, hermanos, mucha gente cae en esas circunstancias y nosotros debemos de enseñarlos correctamente. Si nosotros no enseñamos así, hermanos, pues no creo que sea. Entonces a veces nosotros escuchamos en la enseñanza, o a veces, ¿verdad?, en la predicación, china, el pastor ya nos está aventando con todo. Pero ¿cómo culmina? Pues culmina con, este es el remedio, arrepiéntete. Entonces, no todo lo debemos de sentir duro, también debemos, ¿verdad?, de sentir el remedio. Cuando se cambia la vida, se construye la justicia entonces. Entonces vemos el diagnóstico, que es que todos somos pecadores. Después el remedio, que hay una justificación por la fe, y la vida de santificación. El diagnóstico. Primero estamos hablando del pecado. Capítulo 1, verso 18, hasta el capítulo 2, y capítulo 3, del 1 al 20. Se describe todo el pecado de la humanidad. Todo. De hecho, hay 23 pecados que menciona Pablo. 23 pecados. Describe a los pecadores en 3 grupos. Número 1, el pecado de los gentiles. Del capítulo 1, verso 18 al 32. Sus atrocidades, la idolatría y como consecuencia la inmoralidad sexual, es decir, el homosexualismo y el lesbianismo. Usa la ley natural como ética Pablo. Una conducta humana debe ajustarse a las leyes de la naturaleza, y toda la conducta que viole las leyes de la naturaleza en un acto vergonzoso. Esto fue dicho e inventado antes de Cristo por los griegos. O sea, de hecho es un conocimiento griego esto, que Dios acuña para hacerle entender a la gente gentil de su error. Pero ¿qué creen? Ni así entienden a veces. Entonces el diagnóstico está en 3 áreas. Primero, dirigido a los gentiles, que es el primer grupo. Después Pablo considera la ley natural una forma como Dios se reveló a los gentiles y a los judíos con la ley de Dios.
La ley natural es una forma de conocer a Dios por medio de la naturaleza. Por eso son inexcusables, dice, judíos y gentiles. Porque a los gentiles les es dada la ley, pero a los judíos les es dada la ley, pero a los gentiles la naturaleza. ¿Cómo supieron la gente que la mejor condición de casarse de una mujer es siendo virgen? ¿Cómo supieron esas culturas antiguas que una mujer tenía que ir al acto del matrimonio virgen? Porque hay una ley natural escrita en nuestros corazones que nos hace sentir que aunque nosotros no vivíamos en Cristo, nos hacía sentir que algo era malo o era bueno. Esa es la ley natural que ha puesto Dios en los gentiles, y a los judíos les dio la ley de Dios para que a través de ella se conducieron. Entonces la ley natural es una forma de conocer a Dios por medio de la naturaleza. El pecado de los judíos, número 2. Entonces ya vimos cómo la primera parte es hacia los gentiles, después el pecado de los judíos. El pecado de los gentiles, el pecado de los judíos. En el capítulo 2, que consiste en dos cosas: hipocresía religiosa e inconsistencia de su fe. ¿Cuál es el problema de los judíos? Su hipocresía religiosa. Guardan el sábado, se circuncidan, cumplen todas las fiestas, pero siguen siendo los mismos demonios. Y la inconsistencia de la fe. Hoy sí creo, mañana no. En esto sí creo, en esto no creo. Ahora le creo a Dios, mañana no le creo. Por eso cuando nuestra fe mengua, tenemos que recordar todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, y entonces entenderemos que Dios es poderoso, así como me ayudó antes, ayudarme ahora. Él es fiel. Ese es el pensamiento. Pero los judíos no. Los judíos eran menguantes. Hoy sí creían, mañana no. En esto sí creían, en esto no. Y el pecado del mundo. Capítulo 3, del verso 1 al 20. En conclusión de Pablo dijo: todos somos inexcusables, todos hemos caído. No hay un justo, ni aún uno. No hay quien busque a Dios. Entonces la gente dice que yo estoy buscando de Dios. No. Es Dios el que te está buscando y está poniendo en tu corazón que tú vayas a Él. Por su gracia, por su misericordia. Entonces todos tenemos una naturaleza pecaminosa, o teníamos. Hace conciencia del pecado y dice: no hay ni un justo, nadie es salvo. Y habiendo dado Pablo el diagnóstico del pecado, da el remedio, que es la doctrina de la justificación. Capítulo 3, versículo 21 hasta el 5, versículo 21. La doctrina de la justificación, ahí está el remedio. Todos hemos pecado, le hemos fallado, como ovejas al matadero. Pero dice la Escritura después que hay un remedio, la justificación. La justificación es el perdón de nuestros pecados. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué paz? Porque nuestro mayor enemigo no es el diablo, o no era el diablo, era Dios mismo. Porque al que habíamos ofendido era Él. Nosotros no ofendimos al diablo, Él estaba contento con nuestra vida. Nosotros ofendimos a Dios. La ira de Dios estaba sobre nosotros. Íbamos a juicio, a un juicio eterno. Pero Dios en su bondad y su misericordia trajo el poder del Evangelio a nuestra disposición para que a través de la fe tuviéramos paz para con Dios. Ese Dios airado con el pecador. Por eso es una mentira que digamos Dios ama al pecador. No, Dios no ama al pecador. No hay un solo versículo en la Biblia que diga eso. La Biblia dice que Dios está airado con el pecador. Que si el pecador no se arrepiente se va a ir al infierno. Nunca dice que Dios ama al pecador. Él mostró su bondad
hacia el pecador a través de ministrarle el evangelio y decirle: tú has pecado, hay un remedio, entra en santidad. Entonces, mentira del diablo, hermano. Nunca le digamos a la gente: Dios te ama porque eres pecador. Esa es una herejía. Dios está airado contigo. Hay un juicio persiguiéndote. Yo estoy aquí porque Dios quiere que tú no entres en ese juicio. Por eso el engaño es ese, porque muchas veces ya la gente, ya cuando vienen las consecuencias de sus pecados, la ira de Dios está sobre de ellos. Hermanos, ya no hay oración, Por eso Pablo les dijo: hay pecados por los cuales yo pido que ya no se pida. ¿Por qué? Porque ya han entrado en la ira de Dios. No se han arrepentido. Ya no es cuestión de mi oración, es cuestión de que Él cambie de vida, que tome una decisión en su buena voluntad de venir a Cristo. Pero ya no hay oración cuando la ira de Dios cae sobre una persona. Ya no hay, hermanos, oración. Porque hay pecados de muerte. Y hay pecados por los cuales podemos interceder para que la gente se arrepienta, pero hay pecados de muerte. Y si esa gente no se arrepiente, va a tronar como chinampín. Entonces, habiendo dado Pablo el diagnóstico del pecado, del remedio, que es la doctrina de la justificación. ¿Cómo la presenta? Primero da de una forma sistemática. Primero habla cómo se da la justificación, cuáles son los medios. Y los medios son tres aspectos. Número uno, ¿cómo se consigue? ¿Cómo se consigue la justificación? Capítulo 3, del versículo 21 al 31, que son los medios de la justificación, que es la fe en la redención de Jesucristo. Y da unos ejemplos de justificación. En el Antiguo Testamento, en el capítulo 4, habla de Abraham. Dice: él creyó y le fue contado por justicia. En Génesis, hasta el capítulo 17, se ve la circuncisión como pacto. Por eso Pablo dice: ¿Abraham fue justificado porque se circuncidó? ¿O Abraham fue justificado porque creyó? Porque creyó. Entonces lo segundo solamente fue la firma de Abraham de haber creído. Entonces es por fe, no por obras. Eso es lo que expone Pablo. Porque si fuera por obras, entonces se cuenta como salario. Vean el ejemplo que pone Pablo, la imagen. Tú cuando vas a cobrar, no cobras porque estás agraciado con el jefe. No, él te paga porque trabajaste y tú exiges un pago. Pero la salvación, en la salvación no se exige la salvación porque hice algo, sino porque a Dios le agradó otorgármela. Es gracia. Es un mérito inmerecido. Yo no hice nada para obtener eso. Eso es la gracia. Entonces dice Pablo: Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y David, en el Salmo 32, del 1 al 2, también habla de eso. Y de la imputación de los pecados por esa gracia. Los resultados de la justificación los vemos del capítulo 5, del verso 1 al 21. Hay 5 resultados. Todo hombre justificado vive 5 resultados. Número 1, vive la gracia. Para los griegos, don de Dios inmerecido, que la recibía como regalo de la vida del rey. Vive la vida del rey. Gozo en la tribulación y el dolor. No sufre por nada. Es crecimiento y oportunidad. La paz es otra cosa. Vivir la paz en la vida. Control y manejo de la ira. Templanza. El carácter de Cristo. Y vivir la gloria o para la gloria de Dios. Esas son las 5 cosas que vive una persona que ha sido justificada. Sabe que los padecimientos de esta vida son temporales. Sabe que los sufrimientos tienen un propósito. Sabe que si Dios permitió esas circunstancias en su vida, tiene un propósito y ocupa una situación que Dios ha predeterminado. No sufre por eso. Se llena de gozo.
porque sabe que está en los propósitos de Dios. Si sufrimos con Cristo, estaremos con Él. Eso dice la Escritura. Si somos apedreados, si somos angustiados, si somos perseguidos, seremos glorificados con Él. ¿Por qué? Porque este mundo no nos quiere, hermanos. Debemos estar conscientes de eso. Pero todo este proceso, dice Pablo, le falta la santificación. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Todo lo que vivimos en la vida tiene un solo propósito: tu santificación. La llamada de atención del pastor: tu santificación. El problema que tuviste: tu santificación. La enfermedad que enfrentaste: tu santificación. Oye, ¿cuánto tiempo tenía que no orabas? 3 meses. Te metiste en enfermedad y lo primero que dices: Dios mío. Luego te acercaste. ¿Y qué te lleva a la oración? A tu santificación. ¿A qué te llevó? A una relación con Dios. ¿Para qué? Para tu santificación. Para que les pusieras tus pecados. ¿No será, Señor, que estoy así porque estaba en un pecado? Porque no quería soltar ese pecado. Entonces, todo en nuestra vida, amados hermanos, en Cristo tiene un solo propósito: nuestra santificación. Señor, aquí estoy. Lo que quieras hacer de mí, hazlo. Tu santificación. Llevabas 10 años sin ponerte en las manos de Dios. Pasó esta situación y te pusiste en sus manos. Entonces, ¿qué produjo? Tu santificación. Señor, como que hoy he escaseado la lana. Tu santificación. ¿Por qué? Porque Dios quiere que dependamos de Él, no de nuestras capacidades. Y eso se le llama santificación. Jesucristo, ¿por qué fue santo también? Porque Él no dependió, Él sabía que el Padre le iba a proveer. El Padre le mostró cómo le iba a proveer. Vas a entrar en asno a Jerusalén, porque así está profetizado. Padre, ¿y cómo le voy a hacer? Pues resulta que allá hay un hombre que tiene un asno, un pollino que nadie ha montado. Ve y pídelo, manda a tus discípulos. Juan, Pedro, vayan, porque allá hay y ahí está, hermanos. Jesucristo aprendió la obediencia. Y Jesucristo también aprendió que todas esas cosas eran para su santificación. Amados hermanos, toda nuestra vida en Cristo es para nuestra santificación. Porque sin santidad nadie verá a Dios. El hermano que te está tallando así como lija, ¿qué crees? Es para tu santificación. La gente que te critica, ¿para qué crees? Es para tu santificación. Todo problema, toda situación en nuestra vida, en Cristo tiene este propósito: nuestra santificación. Oramos, hermanos, nos despedimos. Padre, gracias. Gracias por tu buena voluntad. Gracias, Señor, por tu gracia, tu misericordia y tu santa bondad. Te alabamos en esta hora. Te bendecimos. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que cumplas todos tus propósitos en nuestra vida. Que nos lleves a la santificación. Que no veamos las cosas como problemas, sino la veamos como una oportunidad para ser santos. Para nuestra manera de vivir cambie, para que tu gracia, tu misericordia sea con todos y cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos. Amén, amén, amén. Amén, hermanos. Damos gracias a Dios. Nos vemos próxima clase.